Es pues la fe, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, premiador de los que le buscan. Hay dos verdades fundamentales, escribe David Wilkerson, un predicador que ya pasó con el Señor. Dos verdades fundamentales. La primera es que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios es amor y Dios nos ama porque somos sus hijos y amó al mundo. Esa es la primera verdad fundamental. Nadie le puede quitar el amor que tiene Dios por usted y por mí. Y la segunda verdad fundamental, dice este predicador, es que lo único con lo cual podemos agradar a Dios es por medio de la fe. Abraham le creyó antes de hacer obras y le fue contado por justicia. El mundo dice ver para creer, pero la Biblia dice creer para ver. Siéntese. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hermanos, muy difíciles. La maldad se ha desbordado ya, los diques que contenían un poco la maldad en este mundo se desbarataron y el diablo ha descendido a la tierra con furia tremenda, tan tremenda que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. No sé si en esta semana usted pudo ver en las noticias una mujer embarazada, endemoniada, no deprimida, endemoniada, completamente embarazada, con sus 3 hijos en una camioneta, se mete al mar para ahogarse y ahogarse también con los hijos. ¿Vieron eso? Gracias a Dios que unos salvavidas y unos buenos samaritanos detuvieron la camioneta, abrieron la cajuela y sacaron a los niños, y a ella también la sacaron de las greñas antes de que el mar arrasara completamente con la camioneta. Ya no les importa, hermano. ¿Por qué no se mata a ella? ¿Por qué tiene que llevarse también a los niños? Días difíciles. Cada vez vemos más cristianos que abandonan la carrera. Cada día el diablo se ríe más de las victorias que está agarrando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un ladrón y a muchos les ha robado la fe. Sobre todo, dijo el apóstol Pablo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Oh, quien me diera que tuviera yo fe del tamaño de un grano de mostaza, veríamos la gloria de Dios. Y en estos días malos y peligrosos, la única manera de hacerla, de poder seguir adelante, de vencer las depresiones, las desilusiones, de vencer los pecados, de vencer los desánimos y todo eso, es sobrenatural y milagrosamente, nada más. Sobrenatural y milagrosamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe podemos hacer muchas cosas. De modo que lo que se ve, mira, aquí eran puros terrenos desérticos. Cuando yo llegué a pisar estas tierras, aquí no había nada. 28 acres de tierra. Me empolvé los zapatos caminando por esta tierra, sintiendo la presencia de Dios y llamándole a las cosas que no son como si fueran. De modo que ahora cuando salgas y veas todos estos edificios, dile gracias a Dios que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, todo por la fe, nada más. Porque le creímos a Dios. Amén. Y con esta introducción, con esta inquietud de mi corazón, vuelvo a tocar un tema que tocamos hace muchos años, para que usted sepa distinguir, hermano, entre dos clases de fe.
y podamos nosotros experimentar milagros extraordinarios cada día en nuestro caminar cristiano. ¿Cuántos quieren ver milagros alrededor de su vida, en su vida, sanidades, milagros, prodigios? Que vuelva nuevamente a inquietarnos Dios en esto de la fe, para poder ver cosas bonitas y también poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede orar mucho y no tener fe, ¿sabía? Puede orar mucho, tener mucho servicio en el Señor, trabajar mucho para el Señor. Viene alguien que tiene fe y que no trabaja tanto, que no ora tanto, y Dios le hace el milagro. ¿Por qué? Porque tuvo fe, una fe especial, milagrosa, que se necesita para obtener los milagros. Yo no entiendo la soberanía de Dios, pero Dios es Dios y Dios es soberano. Hace varios años, en una campaña de Samuel Garza, una sola vez vino esta señora, la señora Barnett. No sé quién la trajo, no sé quién los invitó. Él es mecánico, especializado en Acuras y en Hondas. Yo le llevaba el carrito de mi hija a su casa para que le cambiara el aceite y lo arreglara. Y entraba yo a su casa y tocaba la guitarra mientras le cambiaba el aceite, y la señora le cantaba como yo tocaba la guitarra. Y un día vino porque estaba en diálisis. Una sola vez vino a la campaña de Samuel Garza y se sentó ahí atrás. Yo la vi junto con su esposo, y ni siquiera pasó enfrente, sino que allí en su lugar llega el poder de Dios, porque puso atención a la palabra. Y dice la Biblia: la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y allá sentada atrás, donde están mis hermanos, allá atrás sentadita, tuvo fe, esa fe que vamos a explicar ahorita. Y Dios le hizo el milagro y salió de este edificio, de esta iglesia, con riñones nuevos. Yo he orado bastante tiempo por mi hermana Malena, que está en diálisis, y por Loreta también, que también ahí van para que Dios les haga el milagro. Y yo sé que pronto van a salir de diálisis. ¿Cuántos dicen amén? Porque creemos en un Dios que tiene poder. Una sola vez vino a la campaña y sácatelas, riñones nuevos, y nadie oró por ella. Tuvo fe. Vamos a ir poco a poco vaciando este tema tan importante. En primer lugar, primer aspecto de lo que vamos a ver la diferencia entre logos y rema. Son dos clases de fe. Estas dos palabras, logos y rema, vienen y se derivan del griego también. Las dos son palabras griegas. Logos del griego significa palabra de Dios que nos da conocimiento general acerca de Dios. Logos, tratado. Palabra de Dios que nos da conocimiento general acerca de las cosas de Dios. Tratado, revelación dada como verdades generales que todo lo saturan, eternas, que son reveladas por Dios al hombre. Vuelvo a repetir, tratado. Logos es tratado, revelación dada como verdades generales que todo lo saturan, eternas, que son reveladas por Dios al hombre. Aquí tenemos la palabra logos, palabra de Dios, logos de Génesis hasta Apocalipsis. Usted puede leerla, saturarse del conocimiento de Dios, aprender que hay dones milagrosos, aprender que hay frutos milagrosos del Espíritu de Dios, aprender en la palabra que hay una promesa que es el bautismo del Espíritu Santo. Usted puede tener conocimiento, pero esa no es una fe milagrosa. Esa es una fe solamente de conocimiento, que muchos, inclusive que no son cristianos, conocen la Biblia y te pueden hablar de la Biblia. Yo me quedo azorado de las 6 veces que hemos ido, hermano, a Israel. La primera vez que fuimos a Israel, nos tocó un guía árabe que habla español, árabe. Fue el primer guía de nuestro primer tour a Israel, a Jerusalén.
Y este árabe, en los lugares donde llegábamos en Samaria, nos llevó al pozo de Samaria. Tomamos agua de donde la sacó el Señor Jesucristo, porque en Samaria solamente hay un pozo. Y en donde Jesús anduvo, donde Jesús pisó y lo que hizo, y los milagros que hizo extraordinarios, nos los narró así perfecto como lo narra la Biblia. Qué tremendo. Por cierto que era medio voladito con Carolina, la mamá de Eric, porque iba jovenaza tu mamá en aquel entonces y le gustó. Carolina tenía pegue. En fin, yo me quedo azorado. En las otras ocasiones no nos tocó ningún guía árabe, pero nos tocaron guías israelitas, judíos, y uno de ellos se llamaba Benji. Fue un ex rabino que colgó la sotana de ex rabino judío y se dedicó a ser guía porque le va mejor allí. Yo no sé por qué dejó la sotana o el llamado de rabino, pero él era un hombre bien preparado en la ley de Moisés y también en los evangelios. Y le decía: oye, Benji, ¿qué tienes? Narras perfectamente los acontecimientos en cada parte que llegamos, que nos explicas de una manera tan maravillosa como lo explica la Biblia. Tienes mucho conocimiento de la Biblia. Era para que ya hubieras conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos tienen puro conocimiento logos, tratado general, que nos habla de las cosas de Dios. Ellos tienen fe logos. Esa no es la fe milagrosa. Yo recuerdo desde el Barbón que uno de los viajes nos acompañó José Luis Vázquez. ¿Se acuerdan del Barbón? Ya pasó con el Señor. Y él pintó a Benji porque tenía ese don de poder en una cartulina pintarte. En unos 20 minutos te pintaba así, y no de forma caricaturesca, sino te pintaba bien. Y Benji se dio cuenta que él sabía pintar y lo llamó a su cuarto en uno de los hoteles por allá en Cesarea. Y entonces le dedicó una hora para pintarle todo la cara de Benji, ¿verdad? De este ex rabino que tenía mucho conocimiento logos. Y mientras lo estaba pintando, José Luis, que tenía un testimonio tremendo, empezó a contarle su testimonio. Y le decía: Benji, mira, yo un día me iba a matar, Benji. Vino el enemigo, el diablo, a hurtar la felicidad de mi matrimonio. Y entonces nos íbamos a divorciar porque yo fui un marihuano, fui un drogadicto, fui un vago, un pegarrey, fui una paria de la sociedad, Benji. Pero ahora me ves aquí porque vengo un hombre diferente, ya que un día le abrí mi corazón al Señor Jesucristo y pude ver la luz, Benji. Él me cambió, no me divorcié, tengo una familia, Benji. Cristo te quiere salvar también a ti. Benji nomás lo miraba. Ni una lágrima, ni un suspiro de emoción por las cosas de Dios. Puro conocimiento de la letra logos. Y la Biblia dice: la letra mata, pero el espíritu, ¿qué? Vivifica. Así que la fe logos es el conocimiento general de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, y se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. En segundo lugar viene la fe rema. Fe rema es palabra de Dios que es usada para impartir fe acerca de circunstancias y problemas específicos. Vuelvo a repetir: palabra de Dios que es usada para impartir fe acerca de circunstancias y problemas específicos. Revelación específica otorgada en un momento particular. Y dice el pastor Paul Yonggi Cho en su libro La Cuarta Dimensión: es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica para un milagro. La fe rema, cuando el logos se convierte en rema, es como que el semáforo de luz roja pasa y se pone en luz verde. Y es en luz verde cuando tenemos que avanzar si es que queremos ver milagros en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es la luz verde.
Si tú vas conmigo al libro de Romanos capítulo 10, en Romanos capítulo 10, dice la palabra de Dios, fíjate bien, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17, dice la palabra. Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta fe que está hablando aquí, de oír y oír por la palabra de Dios, es la fe rema, la fe milagrosa, la fe que obra milagros. Por más que se esforzó mi hermano José Luis el Barbón, contándole su testimonio a este ex rabino que fue Benji, el último de nuestros guías en el último viaje que hicimos a Jerusalén, por más que se explayó predicándoles, no pudo hacer que esa fe logos se convirtiera en fe rema, que obra la fe salvadora de un milagro. ¿Qué le parece? Fíjese que parte de todo este conocimiento de la Biblia lo sabíamos cuando éramos católicos. Sabíamos el credo de Atanasio, que habla de la Trinidad, Jesucristo de la misma naturaleza del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, pero un solo Dios verdadero, el Dios triuno, el Dios de la Trinidad. Sabíamos como católicos que Jesucristo era el Salvador del mundo, ¿sí o no? Todos sabíamos, pero era puro conocimiento, logos, hasta que no empezamos a escuchar la palabra de Dios. Ese logos que sabíamos que Cristo había venido a dar su sangre por la humanidad, ese logos se convierte de repente en rema, en rema. Y cuando ese logos, ese conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador, se convierte en rema, es cuando viene Él y recibimos nosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, y nos adopta en su familia y nos convertimos en hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y cuando lo recibimos, cuando ese logos se convierte en rema, mi amado, voy a ir a predicar allí con Gilberto y Aida después de aquí, y en la predicación les voy a dar gracias a ellos que un día no se desanimaron porque fuimos tercos. Yo fui duro, terco, los hacía sufrir a los aleluyas. 1 año y medio llevándome la palabra de Dios, 1 año y medio batallando conmigo. Y aún aunque él tenía un amigo que quería que lo salvara Dios, cuando salían y querían ir a predicarle al amigo, el Espíritu Santo les decía: no, con Javier no, van a ir con Marcos y Luz María y van a seguir predicándoles la palabra y van a seguir llenándoles de conocimiento. Y nos llevaban la palabra logos 1 año y medio. Les voy a decir gracias que por ese 1 año y medio no desistieron, no nos dejaron en oración, siguieron regando la semilla, hasta que un día, un 31 de diciembre de 1976, en el Camino Real de Mazatlán, cuando tomamos como último recurso, antes de divorciarnos mi esposa y yo, como último recurso, tomamos unas vacaciones para Mazatlán y nos fuimos. Y ahí andábamos festejando, yo de corbata y de traje, y mi esposa con un vestido muy bonito, bailando allí, recibiendo el año nuevo de 1977. Y amado hermano, fue allí cuando ya no pude bailar, ya no pude gozarme en las cosas de la carne.
Fue allí cuando ese logos, en esa fiesta de fin de año, en ese logos empezó a convertirse en rema. Y la palabra que nos habían llevado Gilberto y Aida empieza a florecer, a dar fruto. Y la luz roja se prende en verde. Y ahí fue cuando yo salí de aquel salón llorando. Bajé como 60 escalones hasta la playa. Y ahí en la playa, no importando que me mojara el traje, ahí donde llegaban las olas bajo las gaviotas, el cielo tachonado de estrellas. Si ha habido una conversión romántica, ha sido la mía, porque allí bajo ese cielo hermoso, las gaviotas y la espuma del mar bañándome las rodillas, allí caí de rodillas y ahí Dios me salvó. Y ahí entró a mi corazón, porque yo dije: si es cierto como dicen los aleluyas, que tú entras al corazón, Señor. Ya no puedo y no quiero divorciarme de mi esposa. Yo la amo, Señor. Entra en mi corazón, me rindo y ya dejo de pelear. No pelees con Dios. ¿Sabes por qué te digo que no pelees con Dios? Porque Dios te gana, mijo. Ninguno de nosotros le vamos a poder ganar a Dios en estas cosas del amor. Ahí pude experimentar su amor. Volteo y mi esposa está de rodillas atrás de mí. Y mi esposa le había pedido una señal a Dios también para abrirle el corazón. Y la señal que mi esposa le había pedido era: si tú haces algo con este hombre, yo te abro mi corazón, Señor. Me voy a dar cuenta que tú existes. Y cuando mi esposa me dio enfrente allí en el mar, de rodillas, clamando y llorando y dándole gracias a Dios porque había entrado a mi corazón, cuando ella me vio allí humillado en la playa privada del Camino Real de Mazatlán, le dice Dios en su corazón: ¿querías una señal? Ahí está. Y también allí, atrás de mí, mi esposa le dio su corazón a Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano. Qué bonitas conversiones. Yo volví diferente. De Mazatlán volví diferente. Vi la luz. Me habían prestado una bibliota de esas que tumba los burros, que si no salen los demonios, con la unción salen a bibliazos. Un día unos estaban echando fuera un demonio, estaban orando por un endemoniado, y sal lo llenaban de aceite, y sal lo llenaban de aceite, y sal le echaban de aceite, hasta que habló el demonio por la boca del endemoniado. Dijo: pues ¿qué creen que soy? Ensalada. ¿Qué creen que soy? Ensalada. Me había prestado y me la llevé, hermanos, una bibliota de esas grandotas que se usaban antes, subrayada y todo. Y desde Mazatlán, desde ese momento empecé a leerla, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y de Mazatlán hasta que llegamos el primer domingo que fuimos a Misión Compasión de Cristo, yo ya le había compuesto el primer canto al Señor. Mi primer canto que le compuse fue a Jesús. ¿Se acuerdan? A Jesús, a Jesús, a Jesús mi Salvador. Y cuando yo llego a ese domingo, se sorprende el pastor, porque yo llego y después de que pasan las alabanzas, me paro de corbata, de traje, y le digo: pastor, présteme la guitarra, porque la guitarra la traía el pastor, porque quiero cantarle un canto a mi Señor, ya que mi Señor me salvó. Se quita la guitarra y me la da, me pone el stand, y toda la iglesia, la expectativa que iba a decir yo, porque ya habíamos ido, pero con el corazón duro. Entonces agarro la guitarra y le digo a toda la iglesia: hermanos, quiero cantarle un canto a mi Señor, porque ya Cristo me salvó. Toda la iglesia empezó a llorar. Toda la iglesia empezó a llorar, porque toda esa iglesia estaba orando por esa parejita, Marcos y Luzma. Salva a Marcos y Luzma. Hasta que Dios oyó sus oraciones, y ese conocimiento logos se convierte en rema, y yo canto la canción para el asombro de todos. Y cuando termino y abro los ojos, toda la iglesia está de rodillas llorando en el altar,
porque es muy notorio cuando algo que está perdido se encuentra, ¿verdad que sí? Un hijo que está perdido es muy notorio cuando vuelve al hogar. Una hija que está perdida y que sale de la cárcel es muy notorio cuando vuelve al hogar. Cuando se te ha perdido una joya, un anillo valioso, dinero, o se te ha perdido algo y lo encuentras, gozosa como aquella mujer que encontró la dracma que se le había perdido. Reúne a sus vecinas y hace fiesta. Así muy notorio fue cuando yo les testifiqué, les canté el primer canto a Jesús, porque estaba perdido, pero cuando regreso de Mazatlán ya era hijo de Dios. Vamos al segundo aspecto. ¿Cuántos están gozando? Ya vimos la diferencia entre logos y rema. Dios nos guía, segundo aspecto, particularmente por medio de la fe rema, que es la que tenemos que estar buscando. Dios nos guía particularmente, a cada uno nos guía diferentemente. El Espíritu de Dios nos guía tiene un trato especial y particular para cada uno de nosotros. Por medio de la fe rema, Él es soberano en sus directrices específicas para cada uno de nosotros. Él es soberano en sus directrices específicas para cada uno de nosotros. Yo quiero que tú vayas a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 desciende Dios para darle instrucciones específicas a un hombre que estaba caído en el desierto por 40 años. A un hombre que sale huyendo como un asesino y tenía un pasado terrible, tremendo, lleno de condenación. Llega al desierto de Madián y allí por 40 años solamente apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Éxodo 3 del 1 al 12 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Allí, en esa llama, estaba Dios, en esa zarza, y estaba apareciéndosele ya a Moisés la fe rema para darle instrucciones específicas a este hombre que nunca se las iba a dar a otro hombre más que a él, porque tenemos un Dios que nos guía particularmente a cada uno de nosotros. Digan amén. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Le está dando instrucciones específicas a este líder que iba a sacar a los hijos de Israel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Servirás a Dios en este monte. Le tomó 40 años a este líder, a Moisés, 40 años, hermanos, poder diferenciar entre el conocimiento que tenía de Dios, porque él sabía que era hebreo, y su madre lo instruyó en las cosas de Dios, y su madre le enseñó las cosas de Dios a Moisés. Cuando lo envió en el río Nilo, por eso se le llama a esos que tienen a los bebitos, a esos pesebres, a esos se le llama Moiséses. Y no lo mata Faraón, sino que lo agarra la hija de Faraón.
y su propia madre lo educa en el palacio. Moisés tenía conocimiento, logos, fe, logos de un Dios verdadero. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Él sabía eso. Él sabía que había un Dios y él no era idólatra. Su madre le instruyó toda esa fe, logos, pero le tomó 40 años poder transformar esa fe logos en fe rema. 40 años, hermanos. Viene Dios después de 40 años a sanar todo su pasado. No le reprocha nada de su pasado, sino que viene particularmente en esa zarza. Ese fuego representa el rema, el fuego de Dios. Ahí está. Porque cuando llega la fe rema para un milagro, cuando llega la fe rema para un milagro, parece como que se enciende una zarza ardiendo dentro de tu corazón, y tú mismo no te vas a equivocar que el milagro está ocurriendo. No te vas a equivocar porque es muy palpable la diferencia entre la luz roja y la luz verde. ¿Cuántos quieren un milagro? Cuando Dios nos salvó a mi esposa y a mí, leímos un libro, andaba un libro de testimonios que se llamó, no sé si todavía lo vendan. Era cuando estaba muy de moda el testimonio de David Wilkerson con la cruz y el puñal, y corre Nicky, corre, corre Nicky, corre. Leímos mi esposa y yo un libro que se llamó Como un viento recio, hablando del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu de Dios, como un viento recio. Y en ese libro me llamó mucho la atención de que un grupo de jóvenes, así como Solaris, como estos jóvenes que vienen aquí a cantarnos, un grupo de jóvenes en Indonesia hicieron un viaje misionero para Indonesia y fueron a predicarle que es un lugar por excelencia musulmán. Y usted sabe que en un lugar donde dominan los musulmanes, si usted predica el evangelio, si usted dice que es cristiano, le va en feria. Hay pastores en tierras musulmanas que están presos nada más por ser pastores cristianos, porque predican la palabra de Dios, predican el evangelio. Ellos son violentos, ellos matan a los cristianos si predican la palabra de Dios. Y si no lo cree, vaya y predique, hermano. De veras, vaya y predique en Irán a ver cómo le va. Vaya y predique en Irak a ver cómo le va. Vaya y predique en Surarabia a ver cómo le va. Y estos jóvenes se adentraron, hermano, porque recibieron un rema de parte de Dios para ir a Indonesia en el poder del Espíritu Santo. No recuerdo cuántos jóvenes eran, pero narra ese libro los milagros tan extraordinarios, el respaldo tan bonito que tuvieron del Espíritu de Dios, el respaldo del Espíritu de Dios tremendo. Que ríos inmensos que hay por allá en Indonesia, ríos que iban completamente caudalosos, caminaron por el agua. Estos jóvenes caminaron por el agua. Animales venenosos los picaron y ni siquiera les hicieron un rasguño. Comidas envenenadas y ni siquiera mataron a uno. Milagros y sanidades extraordinarias, resucitaron muertos tremendos. Bueno, por eso es que ese libro se tituló Como un viento recio. Se lo recomiendo, a ver si no lo puede conseguir la hermana Cordero de la librería. Viendo lo que ocurrió en Indonesia, otro grupo de jóvenes en Seúl, Corea del Sur, se animaron también a hacer lo mismo y fueron a predicar no sé a qué país. Y cuando llegaron estos jóvenes y ya estaban en el país de su destino, había un río que cruzar. Estoy hablando ahora de los jóvenes de Sur Corea. ¿Está poniéndome atención?
Cuando ellos llegaron a la orilla del río, abrieron la palabra en donde Cristo viene caminando por las aguas, donde camina, está una tempestad, y entonces viene caminando por el agua el Señor Jesucristo. Y Pedro dice: si eres tú, hazme ir a ti. Y Pedro camina también por el agua. Leyeron todo el pasaje antes de meterse al río, y cuando ya terminaron de leer todo el pasaje, se metieron los jóvenes al río. Se ahogaron. Se ahogaron. El río era tan fuerte que se los llevó a todos, y todos se ahogaron. ¿Por qué se ahogaron? Si era la palabra de Dios. ¿Por qué se los llevó el río si eran cristianos? Es que Dios nos guía a cada uno particularmente y diferente. Digan amén, hermano. No porque Dios hizo eso en Indonesia con estos jóvenes, lo iba a repetir de la misma manera con estos otros de Surcorea. Tenemos un Dios específico, particular. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Cristo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Una vez una joven que era adicta a los discotecas y era adicta al baile, viene y me pregunta: oiga, pastor, ¿es pecado bailar o no es pecado bailar? Uy, ¿cómo los tengo? Y yo le dije: para mí no, para usted sí. ¿Es cierto, hermano? Sí, para mí no, para usted sí. Porque yo bailo y no me voy, no, como si probara droga o algo así. En cambio usted baila y se va, se embebe, se mete ahí en el baile y no sabe que ya son las 3, 4 de la madrugada. ¿Sí me entienden? Hay cosas que para mí no son pecado y para ti sí, mijo. Oiga, pastor, ¿es pecado ver las novelas? Para mí no, para usted sí. Porque yo no las veo, si las veo nomás para reírme. Mira nomás a esa vieja odiosa que está ahí. Puras intrigas, puras intrigas, pura cosa. Serás mío, y te lo juro que no te vas a ir con Julieta, porque el día que te vayas con Julieta, los dos me las van a pagar. Si no vas a ser mío, de nadie más, lo juro por mí misma. Ay, sí, mucho miedo. No me embebo. En cambio, si tú te pones a ver la novela, mira, ni siquiera lavas los trastes, mija. Ni siquiera tiendes las camas. Llega tu marido y le dices lo mismo de siempre: ay, se me fue el día y no hice nada. En fin, esa fue la historia del viento recio. Se ahogan los jóvenes. Amén. Porque quisieron repetir lo mismo que hicieron los jóvenes en Indonesia. Hay una pastora allá en Mexicali. ¿Es en Mexicali donde está la pastora Juanita Murillo, Luz María? Sí, ¿verdad? Creo que es en Ensenada o Mexicali. Es una pastora de las Asambleas de Dios. Y esta pastora, amén, tiene un testimonio muy singular, muy único. Yo no he sabido de otro testimonio, porque Juanita, antes de conocer a Cristo, estaba loca. También mi esposa, pastor, yo sé que sí, pero no esta clase de locura. Mi esposa en vez de se me aloca. En mi casa nomás se oyen dos golpes, cuando me dan y cuando caigo. Paz, paz. Mi esposa está loca por mí. Ay.
Mire, a Juanita la tenían en un manicomio con camisa de fuerza porque era una loca agresiva. Nadie podía entrar a la celda donde estaba Juanita Murillo porque declarada completamente 10º grado de locura, completamente irreconocible, loca, agresiva, con camisa de fuerzas, en un manicomio, abandonada por su familia. Nadie podía entrar a esa celda por esta loca violenta. Pero un pastor recibe de repente instrucciones específicas. Se le prende, en pocas palabras, la luz verde. En lugar de tener la fe en luz roja, se le prende en luz verde y recibe instrucciones específicas. Amén. Ve y ora por mi sierva Murillo, porque ella es una sierva mía. Y fue. Usted me dice a mí: oiga, ¿puede ir a orar por mi papá que está loco ahí en el manicomio? Yo le mando a los supervisores, luego. Y los supervisores le mandan a los líderes. Y si están ocupados, pues le envío a la hermana Nina Abud, órale. Cuando este pastor que recibe, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de este pastor? Que es que llega la zarza y se enciende la zarza. Empieza el fuego del Señor y oye la voz de Dios claramente: ve y ora por mi sierva que está en el manicomio. Y entra. Y no lo podían creer los directores del manicomio. ¿Usted va a entrar a esa celda? Sí, porque vengo a orar por ella, ya que Dios me ha dicho que la va a salvar. Pero no sabe que lo puede agredir. Entra a la celda. Y así como Ananías viene y ora por Saulo de Tarso, que estaba ciego en Damasco: sierva, le dice, Dios me ha enviado para que tú recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y porque ahora Cristo te sana. Ahí recibió a Cristo y ahí Dios la sanó. Ahora ella es una pastora que ha venido a dar campamentos a esta iglesia en años anteriores. Ella ha venido. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Levante la mano. Ella ha venido a predicar a esta iglesia varias veces. Y estaba loca. Pero solamente este pastor fue el único particularmente que recibió la fe rema para ir y meterse hasta la celda del manicomio, donde Dios tenía una pastora y es buena predicadora. Nos predicaba Moisés Cavazos este miércoles de la mujer del flujo de sangre. Ella ya había recibido conocimiento y tenía fe en Logos porque había oído hablar de Jesús. Pero cuando lo vio pasar, cada uno tiene su interpretación de cómo ocurrió eso, pero yo no creo que ella se fue de rodillas, ya que este siervo nos dijo que se fue de rodillas. Yo no creo que se fue de rodillas. Ella se fue aventando a la gente, haciéndose paso, porque decía: si tan solo tocar el borde del manto del maestro. El borde quedaba abajo, pero cuando ya llegó con el maestro, después de aventar a toda la gente, se tuvo que agachar. Yo no creo que se fue de rodillas. Cada uno puede darle una interpretación un poquito diferente, pero el milagro es el mismo. ¿En qué momento recibiría ella la fe rema? Ya la llevaba, porque ella decía y sabía y decía: si tan solo toco el borde del manto, seré sana de mi azote, porque había gastado todo su dinero en muchos médicos y le iba mal, y la fuente de su sangre cada día se secaba más y más y más. Ella iba con una fe rema que aventó a toda la gente, y allí mismo, en cuanto tocó el borde del manto del maestro, sin que lo supiera, aunque él ya sabía, dice: ¿quién me ha tocado? Maestro, toda la gente te apachurra, te avienta, y tú dices que te ha tocado a alguien. Sí, alguien me ha tocado, dice el Señor, porque virtud, poder ha salido de mí. Es la fe rema la que nos hace arder el corazón y que dice: sí, tan solo paso al altar, si tan solo el hermano ora por mí. Así llegó.
Así llegó. Un día en el otro templo, allá en el shopping center, ya se había acabado la escuela dominical. Era cuando teníamos escuela dominical. Se había acabado la escuela dominical y nos preparábamos para ir a comer unos ricos tacos. Ay, traigo ganas de tacos sudados, hermano. Hijo, y que ahora voy a comer tarde. Qué bárbaro. Bueno, y yo llevaba mucha hambre. Y vámonos al tacotote luego. Y cierro la puerta de mi carro. Toda mi familia, mi esposa y mis 3 hijos están dentro del carro. Y llega un carro, hermano, casi me bloquea la salida. Y se baja una joven en sus 25 años, muy simpática joven ella. Y dice: pastor, no se vaya, pastor. Venimos desde Juárez, nomás que se nos hizo tarde. La línea del puente estaba muy larga. Queríamos haber llegado al culto. Ore por mi mamá, pastor, porque mi mamá lo escucha por la radio todos los días. Y ella me dijo, ya que tiene cáncer, pastor, está invadida de cáncer, pero ella me dijo que si yo la traía para que usted orara por ella, iba a ser sanada de cáncer. Yo no traía ganas de orar, yo traía mucha hambre. Amén. Yo ya lo que quería era irme, estaba cansado, acababa de ministrar, estaba cansado, sin ganas de orar, con mucha hambre, cansado. Cuando oí la historia, ahí traía, en su camioneta traía a su mamá. Dije, bueno, vamos a orar por ella, rápido. No le dije rápido, ándele, apúrese, porque ya me quiero ir a los tacos. Me bajo. Y ahí en la banqueta del edificio grande de aquel shopping center, en la banqueta, hermano, allí, como a mediodía, en la banqueta, hice una oración casi sin ganas. Padre, en el nombre de Jesús, te declaro sana de todo cáncer. Reprendo toda enfermedad de cáncer en el nombre de Jesús. Y ya me voy a mis tacos. La mujer se fue muy contenta. Al domingo siguiente vinieron a la iglesia ella, la joven y su mamá. Y contentas cuando yo les saludo al entrar. ¿Se acuerda del domingo pasado, pastor? Que venimos y usted oró ahí en la banqueta por mi madre. Digo, sí. ¿Qué pasó, hermano? Mi mamá la dieron de alta a los doctores porque no le encuentran nada de cáncer. Dios la sanó. Dios la sanó porque Dios es soberano. Y Dios sana no porque necesite mi fe. En ese momento yo no tenía fe, yo tenía hambre. Pero Dios le había dado la fe rema a esta mujer, como a la mujer del flujo de sangre, que decía así: tan solo tocare, seré sana. Y esta vino desde Juárez y la trajo su hija con mucho sacrificio. Y se estuvieron congregando en la iglesia. ¿Qué te cuento, mi hijo? Que primero se murió la hija antes que la mamá. ¿Sí? No sé de qué se moriría la hija, pero hasta la fecha la recuerdo a esa señora grande ya, y su hija, que fue sanada porque me oía por la radio predicar. Decía: si ese hombre ora por mí, yo seré sana. Mi hermano es invidente, ¿verdad? Extienda su mano para acá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, da luz a estos ojos, Padre, que no ven, porque creemos que tú has venido, Señor, a salvar, a sanar y a libertar al cautivo. En el nombre de Jesucristo reprendemos toda ceguera de tus ojos y ordenamos a estos ojos que miren la luz, que miren los árboles, que miren los pájaros. Recobra la vista en el nombre de Jesús. Desde este momento tu fe rema hará posible este milagro, y llamamos a este milagro en el nombre de Jesús un milagro extraordinario.